seamos tibios de corazón, ni dejemos nunca el primer amor. Mantengamos firme la profesión de la fe del Salvador. Si vencemos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Procuremos todos la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Gozo, paz y eterna felicidad, Cristo da al vencedor. Si vencemos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hermanos. Dios los bendiga, familia de Dios. Gracias por estar aquí. La Iglesia Adventista Hispana de Nueva Zelanda, los grupos Mujer Virtuosa de España y Adventistas Hispanos en Roma, le dan la bienvenida a cada uno de ustedes, hermanos. Gracias por estar aquí, por escuchar ese llamado del Santo Espíritu a poder escuchar su palabra. Vamos ahora a darles gracias a ustedes, pero también a los que están en YouTube, a nuestros hermanos que también se están uniendo por la vía de YouTube, también que sean bienvenidos a esta hermosa programación que tenemos cada semana, después de pasar una semana maravillosa de oración, con temas muy maravillosos, pero también terminamos con una bella vigilia, donde pudimos escuchar palabras y testimonios. Entonces, le damos gloria y alabanza a Dios por eso, y pues vamos a saludarlos, hermanos, vamos a saludarlos a cada uno de ustedes, porque sin ustedes no es posible nada de esta hermosa programación. Y vamos a la hermana de producción Mabe. Dios te bendiga, mi reina, Dios te acompañe. Está María Elena Nieto, mi hermana María Elena, Dios la bendiga. Está mi hermana Vane, Dios la bendiga, hermana. Está Neira Sáenz, Dios te bendiga. Ondine Irma también, Dios te bendiga. La hermana Magali, Dios la bendiga. La hermana Patricia, bienvenidos a cada uno de ustedes. La hermana Yusi, la hermana Marta Díaz, Dios la bendiga, bienvenidos. Nancy Rodríguez, está Liam, hermana Liam, Dios la bendiga. María Aquino, Jorge, Dios los bendiga, bienvenidos. María Hernán, Dios te bendiga. Alejandra, nuestra hermana Alejandra aquí en Nueva Zelanda. Liliana de aquí en Nueva Zelanda, bienvenidos a cada uno de ustedes a esta hermosa programación que el Espíritu nos ha traído para escuchar palabra de vida. Pero antes de empezar y después de darle la bienvenida a cada uno de ustedes, acuérdense, hermanos, que ustedes son muy importantes para Dios, pero para también cada uno de nosotros. Dios ha hecho una familia maravillosa donde nos pone a todos juntos a escuchar su palabra. Ahora vamos a leer un versículo de su palabra, un pensamiento que Dios ha puesto para leer en esta hora, para que lo guardemos y que haga efecto en nuestra vida su palabra, ¿no? Y eso está en el libro de Mateo 7:15, dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da fruto malo. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Bueno, hermanos, ahora vamos a orar. Vamos a darle la bienvenida a nuestro Padre Celestial que está con nosotros. Vamos a orar. Cerremos nuestros ojitos para que le demos y hablemos a nuestro Dios. Bendito y buen Padre Celestial, gracias, Señor, te damos en esta mañana aquí en Nueva Zelanda, en otros países a otra hora, Señor. Gracias por eso, porque a través de este medio, Señor,
el llamado fuerte del Espíritu Santo, que es el que pone el querer como el hacer por tu buena voluntad, nos traes a reunirnos en esta sala. Aquí estamos en Zoom, pero también estamos en YouTube, Señor, y sé que tú abarcas todo esto, Señor, en esta hora, dándote gracias por eso, por tu inmenso amor, porque tú vives en nuestra vida, por revelarte a nuestra vida, y eso es maravilloso para cada uno de nosotros, porque llena nuestro corazón de esperanza, de vida, Señor. Y pues te pedimos en esta hora el derramamiento de tu Santo Espíritu, Señor, en cada corazón presente que está en esta plataforma y en las otras plataformas, Señor, que tú seas, Señor, vaciando nuestras mentes, nuestros corazones para que escuchemos palabra de vida, Señor, que entra a nuestros corazones y nos transforme, Señor. Ayúdanos, Padre, a generar ese fruto maravilloso de tu Santo Espíritu, Señor, que te conozcamos a través de tu palabra, Señor, y que esa palabra haga un efecto grande en nuestra vida, Señor, pero para salvación, mi Rey de la Gloria. Que tú, Señor, prepares nuestras mentes, nuestros corazones y que unjas, Señor, con el labio del predicador a la hermana Yusi, Señor Morantes, que tú la has escogido para que ella extienda tu palabra hoy, Señor. Úngela a ella, que ella sea tu voz allá afuera, Santo Espíritu, porque tú eres el que hablas y que el corazón sea tocado y enternecido, Señor, sea lleno de tu presencia y que crezcamos, Señor, porque tú quieres que crezcamos en nuestra vida espiritual para que cada día nos parezcamos más a ti, menos al mundo, Señor. También te oro por las personas que se están reuniendo, Señor, que se van a ir juntando, que cuando entren a esta sala y a la YouTube, Señor, ellos puedan sentir tu presencia y que esa voz o esas palabras que están saliendo de la boca del predicador lleguen a sus corazones para que también hagan un efecto en su vida, Señor. Gracias por todo, por esta mañana, por el día, por la noche y por todas las cosas que nos das y por las cosas difíciles que vivimos, por el ministerio de los ángeles, por la palabra fe que es tan pequeña pero que abarca la salvación. Gracias por todo, te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Y amén y amén. Bueno, después de esta oración, de darle la bienvenida al personaje principal, que es nuestro Padre Celestial, su Santo Espíritu que está con nosotros y en nosotros, vamos a darle la bienvenida a la palabra de Dios, que redarguye el corazón, y vamos a conocer un poquito de nuestra hermana Yusi, ¿no? Dice aquí que Yusi Estela Morantes Torres, conoció la iglesia a través de la profecía a los 19 años, aunque solo hace 7 años que está en camino de consagración, tiene 2 hijos, ha sido maestra y directora de escuela sabática, locutora en la cadena adventista Hope Radio, predicadora del santuario y profecías en especial. Qué, qué hermoso, hermana Yusi. Dios te bendiga, mi reina. Bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros y por prestar, dejarte utilizar por el Espíritu Santo para traernos esa palabra maravillosa, para crecer, para que crezcamos. Dios te bendiga. Yusi, no te escuchamos. Yusi, no te escuchamos. Mira si hay algún inconveniente porque no te escuchamos. Hola, Bienvenida. hola. Dios te Sí, bendiga. Ok, ya. sí, Sí, ya hola. ahora sí te escuchamos. Buenas tardes a todos nuestros amigos, hermanos que se encuentran de diferentes lugares del mundo. Aquí en Colombia ya es la 1:22 de la tarde y me gustaría mucho por el chat darles un saludito a todos y que todos podamos escribir el país de donde estamos conectados. Vamos un momentico en el chat a colocar allí si hay hermanos de Venezuela, de México, de Nueva Zelanda, de España, para saludarlos a todos. Dice aquí una hermana que de España, Tarragona. Muy bien. Hermanitos, feliz día de Perú. Muy bien, muchas gracias. Miriam nos escribe de Perú. Muchas gracias a todos. Eh, ¿Saben una cosa? Todos los que estamos aquí presentes estamos aceptando el llamado que el Espíritu Santo puso en nuestro corazón de estudiar la palabra de Dios. Y ese llamado, nosotros estamos respondiendo ese llamado, pero el llamado más importante al que le debemos prestar atención es a lo que nos dice el Espíritu de Dios. En la escuela sabática de este trimestre vamos a hablar acerca del crisol. Cada uno de nosotros pasa por crisoles de prueba, inclusive por crisoles que tienen que ver con la permanencia en el mensaje de Dios y la permanencia dentro de la iglesia.
Entonces, este es un mensaje que tiene que ver con eso. Es un mensaje para meditar, es un mensaje para tener ojos espirituales, para poder ver y para no caer en la apostasía, ¿de acuerdo? De todas formas, ustedes ya todos oramos, pero no está de más volver a tener una palabra de oración. Aquí está otro saludito de Colombia, de Guatemala, de Nueva Zelanda. Saludos a todos, queridos amigos de España. Muy bien, saludos a todos y vamos a volver a cerrar nuestros ojos para volver a orar. Oremos. Padre Santo que estás en el cielo, en esta hora, Señor, volvemos a orarte para poder poner nuestros corazones a ti. Vamos a tratar un tema de tu palabra, un poco delicado, Señor, y queremos que sea tu Espíritu Santo quien nos toque, quien nos guíe, quien nos haga ver algunas cosas que tú deseas que nosotros sepamos. Pedimos, Señor, que nos acompañes en este día, nos acompañes en nuestra vida tomando las mejores decisiones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Queridos amigos, a mí cuando me dan la oportunidad de tener algunas prédicas, a mí no me gusta hablar sola, a mí me gusta la interacción. Entonces, vamos a abrir la palabra del Señor en Apocalipsis 7 y quiero hacer algunas preguntas con respecto a Apocalipsis 7, ¿sí? Eh, creo que puedo compartir pantalla, ¿cierto que sí? Sí, 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 claro que sí, puedes compartir pantalla. muy bien. Timoteo 4:1 nos dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, es decir, en nuestros tiempos, algunos apostatarán de la fe y escucharán a espíritus engañadores. Y mire qué fuerte es esta palabra. Y a doctrina de demonios. Ustedes dirán, pero ¿cómo es posible si nosotros hemos creído en la palabra que a nosotros se nos ha dado? La iglesia adventista es muy cuidadosa, muy celosa de las doctrinas. ¿Cómo es esto posible? Bueno, para hablar de la apostasía, hay diferentes formas de hablar de la apostasía. Hay temas dentro de subtemas, hay muchos subtemas dentro de este tema de la apostasía. Aquí Timoteo nos está hablando de que escucharán a doctrinas, ¿sí? Pero hoy no vamos a hablar de la apostasía de la que habla especialmente Timoteo hablando de doctrinas, sino vamos a hablar de la apostasía que se presentó en Ezequiel, que habla de lo que sucede dentro de la iglesia y que también están algunas personas escuchando a los demonios. Entonces, vamos a hablar de ese tipo de apostasía. Y para comenzar, vamos justamente a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis 7 del 1 al 3. Dice de la siguiente manera, dice, Flor, ¿quieres leernos lo que aparece en las diapositivas? Apocalipsis Sí, 7 del 1 al 3. dice, "Des- después de esto, vi a 4 ángeles que estaban de pie sobre los 4 extremos de la tierra. Estos ángeles impedían que los 4 vientos de la tierra soplaran sobre la tierra o sobre el mar o sobre todo árbol. También vi que otro ángel venía por donde sale el sol. Tenía el sello de Dios vivo. Amén. Con grandes voces llamaba a los 4 ángeles, los cuales habían recibido el poder de dañar a la tierra y al mar. Les dijo, no dañen a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que a los siervos de nuestro Dios les hayamos puesto un sello en la frente. Amén. Muy bien, amén. Queridos amigos, entonces aquí tenemos algo importante que se nos está diciendo. Hay 4 ángeles que están reteniendo unos vientos. ¿Qué significa en la palabra de Dios vientos? Cuando se nos habla de la palabra vientos, casi siempre está asociado a qué. Vamos a participar, alguien que active su micrófono y nos cuente, así cortico, conciso, algunas preguntas. A ver, a guerras, dicen unos hermanos, espíritus, dice otros hermanos, guerras, dice otros hermanos. Hermanos, la palabra, ellos están aguantando unos vientos
pero la misma palabra dice qué pasa con esos 4 ángeles que soportan los 4 vientos. Fíjense, espíritus, guerras, muy bien, gracias hermanos. Aquí en Apocalipsis 7, del 1 al 3, más adelante, fíjense que hay 2 palabras, casi no se puede ver, pero hay 2 expresiones resaltadas. 4 vientos y un poco más abajo, dañar. Los vientos siempre se refieren a las dificultades, a problemas graves, en varios contextos, por ejemplo, en la profecía de la casa sobre la roca y la casa sobre la arena, ¿cierto? Pero estos 4 vientos son unas dificultades tan grandes que tienen la capacidad de dañar. Entonces, estos 4 ángeles están reteniendo un gran daño que va a venir sobre la tierra, un gran daño. Y es curioso que aquí dice que hay otro ángel que venía por donde sale el sol. Y con grandes voces, otras versiones bíblicas dice, sí, con clamor. Sabemos que clamar y hablar es diferente. Hablar es tener una actitud conversacional, se conversa entre 40 y 60 decibeles, pero ya clamar es gritar, es decir sonidos que sobrepasan los 50 decibeles, es cambiar la expresión por una expresión de súplica. Entonces, este ángel que venía de donde sale el sol, le decía, le clamaba a los 4 vientos, por favor, no dañen a la tierra, no dañen el mar, ni a los árboles, sino hasta que hayamos sellado en la frente, hasta que hayamos puesto a los siervos de Dios ¿cómo se llama? Un sello en la frente. Les hago una pregunta, ¿por qué él detenía a estos ángeles que tenían capacidad de dañar a la tierra? Y les decían todavía no, hasta que haya algunos en la frente. ¿Qué pasaba? ¿Será que esos de la frente iban a vivir el daño o no lo iban a vivir? ¿Qué piensan ustedes? Dice aquí, dando tiempo, dice nuestra hermana Vanessa, muy bien, dando tiempo ¿a qué? A que le pusieran la señal en la frente. Y esos que tenían la señal en la frente, ese sello, muy bien, el sello de Dios, esos que tenían la señal en la frente, ¿iban a vivir ese daño? ¿O estaban tratando de darle tiempo para que los sellados no pasaran por ese daño? ¿Cómo es? No, dice producción, dice, vamos a participar, amigos, la idea es que participamos, ¿no? Pero entonces, ¿ellos iban a vivir ese daño? No. Los que tenían la señal en la frente no iban a vivir ese daño, pero el resto de la humanidad, y no solo la humanidad, aquí dice la tierra, el mar, los ángeles iban a ser destruidos, es decir, esos 4 ángeles estaban era aguantando el daño, pero a lo que se termine el sello, a los que se termine de sellar a los hijos de Dios, entonces ya se terminó de sellar a los hijos de Dios, entonces estos 4 ángeles podían abrir sus manos y estos vientos caerían sobre la tierra y empezaría el gran daño. ¿Por qué el daño? ¿Por qué razón el daño? Nosotros lo sabemos. Sabemos de que Dios le ha puesto un tiempo al pecado. Dice que ya no contenderá para siempre no se enojará ni contenderá para siempre con el humano. Y dice de que el último que será destruido es la muerte, porque el pecado ya no sería más. Entonces, la Biblia nos está mostrando que el Señor le ha puesto tiempo al pecado, ¿cierto? Y estaba reteniendo el daño porque el Señor en algún momento va a proteger a sus hijos, pero van a suceder muchas cosas al final del tiempo. Estamos en los últimos tiempos y estamos a la puerta de que muchas cosas sucedan. Y si nosotros no queremos vivir ese daño que va a vivir toda la tierra cuando caigan las 7 postreras plagas, debemos hacer una evaluación consciente de cómo está siendo nuestra vida, cómo está siendo nuestra consagración. Esto es lo que le pasará al mundo, pero el Señor también ha mostrado lo que le pasará a la iglesia. Para eso, vamos a leer lo que aparece en Ezequiel 9 del 1 al 3. Vámonos para el libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel ya no está hablando del mundo. El libro de Ezequiel ya está hablando de la iglesia. ¿Sí? Y ahorita más tarde lo vamos a poder ver.
Perdón. ¿Estamos en Ezequiel, todos en Ezequiel con nuestras Biblias? Sí, bien. Ezequiel 9. Dice a partir del versículo 1. ¿Alguien que lo quiera leer? Vanessa, si te encuentras presente o algún otro hermano que esté presente que lo quisiese leer. Si quiere lo leo yo porque yo es la que estoy aquí. No sé si Vane o Mabe, pero si quieres lo leo yo. ¿Te parece bien? Sí, claro. Bueno, entonces Ezequiel 9 del 1 al 3 dice, entonces clamó en mis oídos con gran voz, diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y 6 hombres venían del camino de la puerta de arriba que, que mira hacia el norte y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero que es un tintero escribano. Al entrar se detuvieron junto al altar de bronce. La gloria de Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado hacia el umbral de la casa y llamó Jehová al hombre vestido de lino que tenía a su cintura el tintero escribano. Sigamos leyendo, ya que era hasta el 3, pero sigamos leyendo más adelante. Escribano, y le dijo, Jehová pasa por en medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y ponle una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. A los otros dijo, oyéndolo yo, pasaba por la ciudad en pos de él, y matad, no miren con piedad vuestros ojos, no tengáis compasión, matad a viejos, a jóvenes, a vírgenes, a niños y a mujeres, hasta que no queden ninguno hasta mi santuario. Comenzaron pues desde los hombres ancianos que estaban delante Muy del bien. templo. Entonces, queridos amigos, miren lo que sucede. Esta visión la tuvo Ezequiel, si nosotros leemos desde el primer versículo de Ezequiel 9, dice que esta visión la tuvo Ezequiel cuando estaba sentado junto con Ezequiel 8, Ezequiel no 9, sino 8:1, aparece que él estaba sentado junto con los ancianos del templo. Y Dios lo jaló del pelo a Ezequiel, ahora más tarde lo leemos, lo tomó del cabello y le mostró una visión. Era una forma que tenía el Señor de decirle, Ezequiel, no te confíes de esos ancianos, ellos pueden ser muy ancianos del pueblo. Recordemos que los ancianos tenían autoridad sobre un pueblo. Los ancianos que se sentaban a la puerta de las ciudades eran ancianos que normalmente solucionaban problemas políticos, problemas sociales de la población a la que pertenecían. Entonces estos ancianos y también solucionaban problemas de iglesia, problemas civiles. Entonces estos ancianos estaban a la puerta junto con Ezequiel, eso lo dice el capítulo 8:1 de Ezequiel. Y el Señor tomó a Ezequiel por el pelo y le dio una visión de las abominaciones que estaba cometiéndose en el pueblo, en su pueblo. Razón por la cual en el capítulo 9 se muestra por qué razón el Señor le pidió unos verdugos. Si ustedes analizan, el capítulo 9 de Ezequiel tiene una similitud muy grande, tiene un paralelo muy grande con Apocalipsis 7. La única diferencia es que Apocalipsis 7 se está refiriendo al mundo, pero Ezequiel 9 ya no se refiere al mundo y vamos a descubrir por qué. Dice, entonces la gloria de Dios de Israel se elevó por encima del querubín sobre el que había estado y se detuvo en el umbral del templo. Primera clave, ya está hablando del templo. Va a haber una destrucción relacionada con el templo. Allí el Señor llamó al hombre que estaba vestido de lino. Y esto es importante. Allá en Apocalipsis 7,
estaba un hombre un hombre que tenía autoridad para hablar. Y este hombre venía de donde sale el sol, del oriente, y hablaba con autoridad. Cuando nosotros hacemos un estudio profundo de quién es este hombre, entendemos que en Apocalipsis 7 ese hombre era Jesús. Ese hombre era Jesús. Porque dice, también vi otro ángel que venía de donde sale el sol. Jesús siempre se presenta que él viene del oriente. El oriente es por donde sale el sol. ¿Y quién más que Jesús para tener el sello de Dios vivo? Ningún otro ángel tiene la suficiente autoridad para traer un sello de Dios. Sabemos que Jesús es Dios, pero Jesús compartía con sus criaturas, con sus ángeles. Sabemos que Jesús se llama el arcángel Miguel. Entonces era este arcángel Miguel de gran autoridad que tenía le estaba dando una orden a los 4 ángeles: deténganse, aquí tengo el sello de Dios, todavía no destruyan nada hasta que se sellen la frente a los hijos de Dios. Y aquí en Ezequiel se está sucediendo lo mismo, pero en otro contexto, en el contexto del templo. Dice, gritó en mis oídos con fuerte voz: ya han llegado los verdugos de la ciudad. ¿Ustedes saben qué son los verdugos? ¿Saben ustedes, alguien que me escribe en el chat, qué es un verdugo? ¿Qué es un verdugo? A ver, ¿quién me escribe en el chat qué es un verdugo? ¿Qué entiende usted por la palabra verdugo? Ay, nadie participa. Vamos a hacer esto participativo. Un matatán, dice Miley. Muchas gracias, Miley. Un matatán es como un sicario. Exacto, es un matón. Sí, señor, un verdugo es un matón. En la Edad Media los verdugos usaban hasta unas máscaras, ¿cierto? Para que nadie supiera quién era el verdugo del pueblo. Y cuando mandaban a la horca a una persona o mandaban a matar a una persona, el verdugo aparecía con una máscara en punta. Nosotros lo hemos visto en la película y ese matatán cogía su hacha y cortaba cabezas. Pero estos verdugos están en otro contexto, en el contexto bíblico, pero sí tienen esa función. Una persona que se encarga de ejecutar a los condenados. Sí, señor, ese es un verdugo. Entonces, estos verdugos, y ya no eran 4, como en Apocalipsis, sino eran 6, pero dentro de esos 6 había uno especial. Estaba vestido de lino. Sabemos que no todo el mundo se vestía de lino, solamente la gente importante se vestía de lino. Y dice que este señor era un escribano. Era un escribano. Eso está a partir del 3, creo que sí. Dentro de esto había uno que estaba vestido de lino y tenía en su cintura un tintero de escribano. Entonces, cuando ustedes analizan todo Ezequiel 9, más adelante habla de quién es ese tintero de escribano. Ese tintero de escribano también es Jesús. Y ese tintero de escribano estaba allí para escribir los nombres de los sellados. Entonces, miren la similitud que hay entre Ezequiel 9 y Apocalipsis 7. Pero ¿por qué la hermana está diciendo que Ezequiel 9 se refiere a la iglesia? Bueno, primero dice, que tenía, entonces vi que los 6 hombres venían por el camino de la puerta de arriba. Estamos hablando aquí en el contexto no del santuario de Moisés, sino del templo de Salomón, del templo de Salomón. El templo de Salomón, a diferencia del santuario, tenía varias entradas. Tenía la entrada norte, la entrada sur y la entrada oriente. No tenía entrada al occidente. Y el templo de Salomón también tenía una entrada especial para que por donde entraban unos conversos, unos extranjeros conversos, que también se le llamaba la entrada de la vaca roja, porque por ese lugar era que se hacía, en esa puerta era que se hacía la ceremonia de la vaca roja. Entonces aquí estamos hablando en el contexto del templo de Salomón. Y aquí nos está hablando que ellos estaban entrando por una de las puertas, ¿cierto? Y cada uno de ellos iba a destruir, así como los 4 ángeles estaban aguantando la destrucción y estaban dispuestos a destruir, así esos 6 verdugos estaban dispuestos a destruir.
¿sí? Se pararon junto al altar de bronce. Queridos amigos, ustedes que son estudiosos de la Biblia, estudiosos del santuario, cuando nosotros estudiamos santuario y analizamos la ruta de la salvación, entendemos que cuando entramos por la puerta y la puerta es Cristo, con lo primero que nos encontramos es con el altar del sacrificio. Quiere decir que para usted, para poder llegar a los pies de Dios, lo primero que tiene que aceptar sí o sí es el sacrificio de Jesús. Tiene que aceptar a Jesús como su Salvador personal, ¿cierto? Pero una vez acepta a Jesús como a su Salvador personal, tiene que caminar un poco más allá y encuentra el altar de bronce, que está una pila de bronce que estaba llena de agua, ¿cierto? ¿Eso qué significa, queridos amigos, ustedes que estudian profecías, que estudian santuario? ¿Qué significará esa pila de agua que era de bronce? ¿Qué significará? Vamos a escribir en el chat. El bautismo, el bautismo. Muy bien, el bautismo. Entonces, esa pila de bronce, esa pila de bronce llena de agua representa el bautismo, el segundo paso que debemos dar. Aceptamos a Jesús y nos bautizamos, porque el que cree y fuese bautizado será salvo, mas el que no cree será condenado. Entonces, estos hombres se pararon alrededor del altar de bronce, que en realidad era la pila de agua de bronce. Y yo les hago una pregunta, ¿estaban allí dispuestos a destruir a qué? ¿A qué? ¿A quiénes? La Biblia nos está mostrando un guiño. El problema con quiénes eran. Si se pararon alrededor de la pila de bronce, de la pila de agua, el problema con quiénes eran. A ver, ¿quién me escriben por el chat? Hay unos 20 hermanos en YouTube, dice, muy bien. No sé si en YouTube están colocando la respuesta. Vamos a analizar la pregunta. Hay 6 verdugos, y de estos 6 verdugos hay uno que es especial, que está bien vestido, tiene lino, es una persona importante, un escribano, y se pararon en la pila bautismal. ¿Por qué sería? ¿Qué piensas tú, Flor? Flor, tienes que activar el micrófono, querida. Aló. Ya. Es exactamente cuál era la pregunta, es porque en sí no entendí la pregunta. Mira, están 6 verdugos que vienen a destruir, Sí, ¿sí? Ok. eso lo entendí. Sí, Pero eso. estos 6 verdugos, en la parte del templo en que se paran es donde está la pila de agua, ¿sí? La pila de bronce. Y van a destruir. Entonces, ¿qué relación tiene su destrucción con la pila de bronce? ¿A quiénes son los que van a destruir? Nada. Eh, no, no, porque sabemos que la pila representa el bautizo, ¿no? El de Cristo, ¿no? Yo creo que el que todo que fuera bautizado será salvo, ¿no? Yo creo que va a Pero destruir. estos verdugos van a destruir ¿a quiénes? A los bautizados. ¡Oh! ¿Cómo así, hermana? Sí, hermana Flor. Es A como el los fuego. bautizados, no, señores, que hay un problema con los bautizados de la iglesia. ¿Sí? Por eso ponía la comparación de Apocalipsis 7. Apocalipsis 7 se refiere la destrucción que estaban sosteniendo los 4 ángeles, era una destrucción que venía para todo ser humano, para toda planta, para todo animal, para la tierra. Una destrucción para la tierra, pero los únicos que no iban a ser destruidos son los siervos que tenían el sello de Dios. Pero esta destrucción de acá de Ezequiel 9 ya no es para todo el mundo, sino es para los bautizados, los que alguna vez creyeron en el nombre de Dios y se bautizaron. Oiga, ¿cómo así, hermana? ¿Y por qué el Señor va a destruir a los bautizados? ¿Cómo así que va a haber una destrucción en la propia iglesia? ¿Cómo así? Sí, Señor, así como estamos escuchando, y allá más tarde dice la razón. El capítulo 8 nos dice la razón. Vamos a seguir leyendo, dice,
Entonces la gloria de Israel se elevó por encima del querubín sobre los que había estado y se detuvo en el umbral del templo. Allí el Señor llamó al hombre que estaba vestido de lino y que tenía en la cintura un tentero de escribano y le dijo, pasa ahora por en medio de la ciudad de Jerusalén. No está hablando de una ciudad pagana, no está hablando está hablando de los hijos de la ciudad, vivían los hijos de Dios. Pasa ahora por en medio de Jerusalén y pon una señal en la frente a quienes gimen y claman a causa de todas las cosas repugnantes que se cometen en ella. Vamos a transcribir eso en palabras actuales. ¿Sí? A ver, Jerusalén, el sitio donde vivían los hijos de Dios. Los judíos en ese momento eran el pueblo de Dios. Y está diciéndole el padre a ese escribano que está haciendo que es el mismo Jesús, mira, no destruyas, no vayas a destruir hasta que hayamos puesto una señal en la frente. ¿A quiénes? A los que gimen, a los que claman. ¿Pero por qué claman y por qué gimen? Porque se están cometiendo abominaciones en el propio pueblo de Dios. Pasémoslo ahora a palabras modernas. ¿Dentro de la iglesia va a haber una destrucción? Sí. Va a haber un gran zarandeo. ¿Por qué se va a ver ese zarandeo? Porque hay abominaciones dentro del pueblo de Dios. ¿Sí? ¿Y quiénes son los que no van a ser destruidos? Los que tengan el sello de Dios en su frente y en sus manos. Por eso es que nosotros no debemos, nuestra espiritualidad no tiene que dejarse seguir por lo que veo a mi hermano o a mi hermana. Mi espiritualidad no depende de lo que yo vea o no vea en la iglesia, de que fulano escucha tal música, fulana no escucha esa música, fulano hace tal cosa, fulano no hace tal cosa. No, mi espiritualidad no depende del anciano de iglesia, mi espiritualidad no depende del ujier, no depende de la directora de escuela sabática, mi espiritualidad no depende de eso. Y si yo veo cosas que se están presentando en mi iglesia local y yo observo y Dios me ha mostrado en mi corazón que eso no es correcto, no las siga. Y en cambio, si hay cosas que se están dejando de hacer, que necesitamos como pueblo hacer, hágalas. Porque cada uno de nosotros será juzgado por independiente, cada uno por aparte. ¿De acuerdo? Entonces, aquí está destrucción. Entonces, fíjense lo que dicen. Dice, también escuché que a los otros les dijo, vayan tras él, recorran toda la ciudad y maten. Maten sin misericordia. ¡Wow! No perdonen a nadie. Comiencen por mi santuario, o sea, comiencen por los sacerdotes, comiencen por los líderes de iglesia, ¿sí? Y maten a viejos, jóvenes, doncellas, a niños y a mujeres, hasta que nadie quede vivo. Pero no se acerquen a nadie que tenga la señal, o sea, los de la señal, eso sí, no los toquen. Ellos comenzaron por matar a los ancianos que estaban delante del templo, empezaron por los líderes de iglesia. Ustedes dirán, wow, hermana, esto es una palabra dura, sí es dura. Pero ¿cuáles son esas abominaciones que estaban cometiendo los ancianos y los líderes de iglesia? Bueno, la encontramos en Ezequiel 8. Ahora sí, vámonos para Ezequiel 8. Vamos a ver cuáles son esas abominaciones, porque es posible que nosotros estemos cometiendo esas abominaciones. Y si hoy tú descubres que estás cometiendo alguna de estas abominaciones, es hora de decirle al Señor, perdóname y ayúdame a que mi vida se consagre, ¿sí? Vámonos para Ezequiel 8. Perdonen un momento. Nuestra hermana Yusi. ¿Me escuchan? Qué pena con ¿Ya ustedes. estás bien? Sí, ¿Sí? sí, gracias, sí, Ok. gracias. Bueno, entonces vamos a ver. Dice que me da un vaso con agua. Muchas gracias.
Muy bien, vamos a ver cuáles son esas abominaciones. Y si usted está cometiendo alguna de ellas, vamos a abrir los ojos para no cometer esas abominaciones. Dice, vamos a leer poco a poco. Dice, vamos, estamos en Ezequiel 8, queridos amigos, ustedes los que están aquí presentes. Empezamos con en Ezequiel 8:1. Dice, en el sexto año, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí. Y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Es necesario decir antes de seguir con esta prédica, que la mayoría de las visiones que le dio Dios a Ezequiel se la dio estando Ezequiel en Babilonia. Ezequiel también fue deportado a Babilonia y estando en Babilonia el Señor le dio la mayoría de las visiones. Y casi todas las visiones de Ezequiel tienen que ver con el templo el templo de Salomón. Recordemos que Ezequiel era sacerdote, él era levita. Así es que él conocía más que nadie todas las cosas que se presentaban en el templo de Dios. Pero recordemos que Ezequiel vivió la época en que el templo fue destruido. Así es que ya no existía templo de Salomón. Y sin embargo, el Señor le daba visiones a Ezequiel acerca del templo de Salomón. Ezequiel estaba deportado en Babilonia, ¿sí? Recordemos que hubo 2 grandes profetas deportados en Babilonia al que el Señor le dio visiones. ¿Se acuerdan quién fue el otro? ¿Sí se acuerdan? A ver, ¿quién fue el otro profeta al cual el Señor le dio? Daniel. Muy bien, Lorena, hermana Lorena, así fue. Daniel y Ezequiel el Señor los tomó estando en Babilonia. Entonces Ezequiel estaba sentado con los ancianos de Judá. Le había comentado que los ancianos eran los líderes de iglesia, los líderes de la ciudad, los que resolvían dificultades en la ciudad. Pero él estaba sentado con los ancianos de Judá, a pesar de que podían haber estado en Babilonia, y él admiraba a los ancianos de Israel, los admiraba a los ancianos de Judá. Pero el Señor le dijo, no, Señor, y lo agarró del pelo, dice, y miré, y aquí una figura que parecía de hombre. Estamos ahora en el versículo 2, Ezequiel 8:2. Desde sus lomos para abajo fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor. El aspecto era de bronce refulgente. ¿A quién creen ustedes que estaba viendo Ezequiel? ¿A quién? ¿A quién estaba viendo Ezequiel? ¿Qué piensan ustedes? A Dios, sí, Señor, estaba viendo a Jesús. Recordemos que Jesús, Daniel también lo vio de la misma manera, ¿cierto? Los pies de Jesús parecían bronce refulgente, bronce refulgente. Muy bien. No te escuchamos, Yusi. Y Gracias. no te preocupes por que cuando es el Dice, resfriado es así. dice, y aquella figura extendió la mano y me tomó por las querejas de mi cabeza. Palabras más, palabras menos, me tomó por el pelo, por el cabello. Y el espíritu me alzó entre el cielo y la tierra. O sea, lo cogió por el pelo. Venga para acá. Usted no tiene que estar admirando a ninguno de sus ancianos. ¿Por qué? Ahora él mismo dice por qué. Me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen de celo, la que provoca celo. Y he aquí, allí estaba la gloria de Dios de Israel como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte. Y aquí el norte junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces, hijo del hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Aquí hay muchas preguntas que surgen. ¿Cuál es esa imagen de celo que produce celo y por qué estaba en la entrada del templo? En la entrada, donde estaba casi el altar, entre la puerta y el altar. O sea, estaba en la entrada del templo. Bueno, discúlpeme de verdad que estoy un poquito resfriada.
Entonces, esa imagen de celo que produce celo, hay varias partes en la Biblia donde se muestra la palabra celo. Hay una parte en la Biblia que muestra el celo de Dios, que es como cuando uno siente mucho fervor por las cosas de Dios y no permite que lo santo se profane, entonces uno siente ese celo de Dios. Pero hay otras partes en la Biblia donde se muestra la palabra celo, que se refiere es a estar enojados por los problemas sexuales que genera la pareja. Por ejemplo, esta expresión que aparece aquí se equipara con la misma expresión del levita y su concubina, que dice que sintió celo de la concubina. Por ejemplo, hay una parte por allá en el libro de Deuteronomio, en el libro de Levitas, de los levitas, que habla que había los hombres cuando a veces sentían celos de su pareja, tenían que llegar al templo y tenían que poner a la mujer a tomar unas aguas amargas. No sé si ustedes han leído esa parte de la Biblia, ¿sí? Entonces, esta figura de celo que producía celo era una figura, o sea, quién sabe en qué posición estaba, de qué manera estaba, que producía un repudio especial porque era, generaba una imagen sexual, ¿sí? Y el Señor estaba viendo esto como una abominación. Ahora traigamos eso en lenguaje moderno, como estamos hablando del contexto del templo, el contexto de la iglesia, y veamos en qué consistía la abominación. En esto consistía la abominación. Desde la entrada de la iglesia podemos ver cómo hay cualquier cantidad de problemas sexuales entre los miembros de la iglesia. De hecho, los problemas sexuales, los pecados sexuales son el causal por el cual se desfraterniza a la mayoría de los hermanos que se desfraternizan. ¿Sí? Inclusive en el pasado, dicen nuestros abuelos, nuestros padres ya bastante pasados de edad, que eso era terrible, terrible, que alguna de las amigas o los amigos se supiera de que ya la mujer se estaba comiendo los dulces con el novio. Eso era terrible en el pasado. En el pasado las mujeres salían de verdad vírgenes de sus casas. Y hoy entre los jóvenes del mundo y curiosamente entre los jóvenes de la iglesia, comprendemos que eso es normal. Tener marinovia es normal, ¿sí? Ya no hay esa sujeción a no voy a tener relaciones con mi novio dentro de la iglesia, sino que parece que ese fuera el problema común y corriente de los jóvenes, porque no lo están viendo como algo delicado delante de Dios, sino lo están viendo como algo normal, ¿ya? Aquí hay un comentario que dice, la iglesia de Corinto, Pablo habla de esto también, de la promiscuidad con las sacerdotisas, en el pasado, ¿verdad? Pero en el presente tenemos ese problema. Tenemos ese problema con los jóvenes de la iglesia que están cantando en plataforma, que están siendo líderes, pero que se están acostando con sus novios, con sus novias. Tenemos problemas, a veces no es ni siquiera llegando al acto, pero tenemos problemas también con el trato social. Hay hombres que no se saben comportar con las otras damas de la iglesia, como hay damas que tampoco saben mantener una distancia, por mucho que sea su hermano de la iglesia, por mucho que sea conocido, no están respetando la limitación que hay porque es un hombre casado y pueda que si usted saluda, hola mi amor, ¿cómo estás? Y mucho besuqueo, pueda que la hermana se sienta incómoda. Y hay hermanas que dicen, no, ese es problema de fulana porque él es mi amigo de hace años. No, no. Este problema se está presentando dentro de nuestra iglesia. Los problemas sexuales son enormes. Y no estamos hablando nada más pastores que que ceden ante la tentación y se acuestan con feligreses y dañan su ministerio, ¿no? Estamos hablando de mucha gente que está teniendo este problema dentro de la iglesia. Y algunos se dan cuenta y defraternizan, y los que no se dan cuenta, y los que no se dan cuenta. ¿Cuánta gente, cuántos hombres, cuántos jóvenes no tienen problemas por la pornografía dentro de la iglesia? ¿Sí? ¿Cuántos, inclusive les voy a decir algo tan sencillo como que
A veces no cuidamos nuestro vestir para ir a la iglesia. Parece que se nos olvida que no es un fashion, ¿sí? No es quién se viste mejor que quién. No es el espacio para, ay, tengo que verme provocadora porque como yo estoy buscando pareja, entonces tengo que verme muy bien por si aparece algún hermano dentro de la iglesia. No, esa no es la principal causa por la cual debemos escoger nuestras prendas de vestir. Tienen que ser respetuosas porque vamos es a presentarnos delante del rey. Si usted se tuviera que presentar delante de la reina de Inglaterra o tuviera que presentarse delante de la señora Leticia y del señor, ¿cómo es que se llama el rey de España? Se me olvidó. Ay, Padre Santo, se me olvidó. ¿Cómo es que se llama el rey de España? A los españoles que están aquí presentes. ¿Cómo es que se llama el rey de España? Bueno, si tuviera que presentar Juan Carlos no es el que, Juan Carlos abdicó y el hijo fue quien lo sucedió, no Felipe, sí señora, así es. Si se tuviera que presentar delante del rey Felipe y su esposa, la señora Leticia, ¿cómo iría usted vestido? ¿Iría con un escote grandísimo? ¿Iría con una minifalda? Entonces, ¿por qué delante del Rey de Reyes, Señor de Señores, a veces vamos mal vestidos a la iglesia y no cuidamos nuestro vestir? Y nuestro vestir tiene que ser cuidado porque vamos a presentarnos delante del Rey, y no solo eso, sino que si vamos impudorosamente, vamos a ser piedra de tropiezo para aquellos que están así, no sé, estar alterados por el aspecto sexual. Entonces en la iglesia se están cometiendo muchos pecados que son de tipo sexual. Apartémonos de esos pecados y no los provoquemos. Vistámonos de forma más recatada en la iglesia, ¿sí? Si hay algún hermano que le gusta saludar, es todo alcacercer, es muy saludable y le gusta estar saludando más allá de lo que se debe, hablemos con él por aparte o coloque usted una pequeña barrera porque usted no quiere ni ofender a Dios, ni mucho menos tampoco a la esposa de ese hombre. Y si usted es hombre y ve también algunas mujeres que son así, todas saludables, también hay que entender que está bien ser amables, saludables, amorosos unos con otros, pero hay distancias que hay que mantener, ¿sí? Dice Nancy, ya era hora de hablar de este tema. Amén. Gracias a Dios, exhortación como la que Pablo que exhortaba. Bueno, tocaba un día, ¿no? Muy bien, entonces sigamos adelante, que no caigamos en estos errores de pecados sexuales, ¿sí? Bueno, sigue diciendo Ezequiel 8, dice, pero vuélvete y aún verás abominaciones mayores. Estamos en 8:6, dice. Y me llevó a la entrada del atrio y he aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared, cava en la pared. Y cavé en la pared y aquí una puerta. Y me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré y aquí toda forma de reptiles, bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel. Y Hazanías, que en ese entonces era un señor respetado, ¿sí? Hijo de Safán en medio de ellos. ¡Wow! Cada uno con su incensario en su mano y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos, no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Entonces ahora por qué comprendo, ahora entendí por qué el Señor se cogió del pelo de las greñas, cuando uno dice me cogió por las greñas. Ahí en la Biblia está de una forma, está traducida de una forma elegante. Me tomó por las quedejas de la cabeza, pero eso no es otra forma que decir es me tomó de las greñas, me tomó del pelo, véngase para acá, ¿sí? A Ezequiel el Señor lo tomó del pelo. Deje de estar hablando con esos ancianos, porque este Ezequiel estaba teniendo una admiración muy grande por esos ancianos. Y aquí está mostrándole el Señor Ezequiel cuál era el problema de esos ancianos. ¿Cuál era el problema? Les voy a decir.
el problema ya no era tan evidente, ya no era tan voz populi. Era un problema que los líderes de la iglesia, los ancianos de la iglesia, estaban teniendo muy escondidos. Había que hacer un huequito en la pared para poder mirar el problema. Es decir, ya no era un problema muy evidente que digamos. Era un problema más que todo como escondidito. Y en este problema escondidito, eso, muy bien lo que dice la hermana Lorena. Somos adventistas los días, somos adventistas. Hay unos que son adventistas de sábado y solamente van a la iglesia a fingir, pero en sus casas no son adventistas y no son cristianos dentro de sus casas. Y estamos cometiendo grandes abominaciones. Y aquí está mostrando un altar, está mostrando que ellos tienen incensarios. Y ese incienso se lo están quemando a reptiles, se lo están quemando a animales inmundos. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cuál es el altar de tu casa? ¿El altar de tu casa sí es un espacio reservado que tú tienes para orar? ¿O será que pasas más tiempo en el día en el altar de la televisión, en el altar del internet? ¿Cuál es el altar que hay en tu casa? Somos cristianos, ¿verdad? Pero a veces uno se encuentra con otro cristiano. Ay, ¿te viste la película Duro de Matar? Uy, sí, estaba buena. Había una plomera, y le dieron plomo a todo el mundo. ¡Wow! Y los ángeles nos ven y nos escuchan. Y los ángeles se preguntan, ¿esos son los que el Señor va a llevar al cielo? ¡Ah! Señor, esos son los que por los que tú moriste, a esos son los que vas a llevar al cielo. A los que se gozan cuando dan una plomacera en las películas. Y cuando no hay plomacera en las películas, dicen, esa película está mala. ¿Ah? Esos son los que vas a llevar al cielo. Esos son los que vas a llevar al cielo cuando en las películas o en algún programa se profana el nombre de Dios, se dicen blasfemias y no, como si, no, son ellos, no pasa nada y ellos participan de eso. Entonces eso no era nada más a los ancianos del Israel de ese entonces, a los ancianos de Judá. Está pasando en nuestros días. ¿Cuál es el altar de nuestra casa? ¿Cuál es el altar? ¿Sí? ¿A qué le dedicamos más tiempo? ¿Cuál es el altar al que nosotros nos doblegamos y doblamos hacemos la reverencia? Entonces, hay cualquier cantidad también de ancianos de iglesia que tienen problemas aún con su familia, con sus esposas, con sus hijos, y no justamente porque el enemigo ataca a la familia, así se sabe, y ataca, ataca más a los líderes de iglesia para presentarlos y desacreditarlos delante de la iglesia. Eso se sabe. Pero hay problemas de que se generan porque esta persona no está sujeta a Dios y está enseñando mal y está cometiendo hipocresías y está adorando a otros dioses. Inclusive el trabajo puede ser un dios. Cuando decimos, ay, no, no tengo tiempo para reunirme porque el trabajo, y todo lo excusamos con el trabajo. Entonces estos ancianos de iglesia, que solo eran los líderes de la iglesia, se estaban excusando, estaban adorando otros altares, estaban adorando en los secretos otros dioses. Pero esa no era la única abominación, ¿sí? Habían abominaciones peores que esa. Y vamos a seguir leyendo. Dice el 13, me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que estaba al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estas. Hermanos, ¿ustedes saben qué significa la palabra endechar? ¿Alguno que sepa qué significa endechar, que por favor active su micrófono o me lo escriba ahí en el chat? Endechar. Dice encuentros con Jesús. ¿Quién es encuentros con Jesús? ¿Es Vanessa o es Mabel o es Flor? Dice Magali. Vanessa, debemos doblegarnos al altar de Jehová cada día y en todo tiempo para que nos ayude a poder soportar la tentación. Sí, señora, así es. Amén, Magali, así es. Pero entonces la pregunta es, ¿qué significa la palabra endechar? Endechar no es morir.
Endechar es llorar al muerto. La palabra endechar siempre está relacionada con el funeral, ¿sí? La Biblia muestra la palabra endechar. Por ejemplo, a Aarón y a Moisés se le endechó 30 días, 30 días. Y no necesariamente era que estaban llorando al muerto. La palabra endechar se refiere a que se sentaban y hablaban del muerto, las cosas buenas, las hazañas, recordaban las cosas. Ay, ¿te acuerdas cuando hacíamos esto, cuando hacíamos esto otro? Eso es endechar la memoria de un fallecido. Entre otras cosas, los psicólogos dicen que es muy positivo endechar. Es decir, si a usted se le fallece un familiar muy cercano, durar unos cuantos días junto con su familia, junto con las personas cercanas, hablando de lo bueno de esa persona, hablando de su enseñanza para su vida, es una forma de sanar por el dolor que genera el fallecimiento de esa persona. Las personas que no hacen eso, el duelo les dura más tiempo. Entonces, endechar no es solamente un lamento, una tristeza, no, endechar era el compartir el dolor con alguien y el recordar a esa persona. Eso era endechar. Bueno, entonces resulta de que aquí están unas mujeres endechando, dice llanto de tristeza y lamento es endecha. Sí, está relacionado. Sí, señor. Un momento. Muy bien. Entonces, resulta de que, ¿por qué estaban endechando las mujeres? Porque en los funerales, ¿se acuerdan ustedes que había en los pueblos a veces pagaban a las mujeres que lloraban? En la costa de Colombia, en el pasado, a mí me cuentan de que a veces se les pagaba a las mujeres que lloraban en los funerales. Yo no sé si eso en su país existe o en su país existió en el pasado, pero antes las mujeres, había mujeres a las que se les pagaba para que fueran al funeral a llorar, ¿sí? Eso en el pasado de Israel también pasaba, y en el pasado de la cultura mesopotámica eso sucedía. No que le pagaban a las mujeres para que lloraran en los funerales, pero las mujeres eran las que más hacían el escándalo en los funerales para que el funeral, las lloronas en mi país, sí, señor. Así es. Entonces estas mujeres estaban endechando a Tamuz. ¿Quién era Tamuz? Era un dios. Eso también pasaba en Egipto, sí, señor. Tamuz era un dios, hijo de Nimrod y Semiramis, uno de los primeros dioses que empezaron a adorarse en todo el mundo y que fue cambiando de cultura a cultura, fue cambiando con otros nombres. ¿Por qué estaban endechando a Tamuz? Bueno, ¿cómo lo podemos aplicar en nuestra iglesia? Amigos, hay gente que una vez dice, uno los escucha hablar que dice, ay, yo antes tenía dinero. Entre otras cosas, cuando usted busca en internet la palabra Tamuz, cuando usted busca en un diccionario quién era Tamuz, los mesopotámicos consideraban que Tamuz era el dios de las riquezas y el dios de la fertilidad. Entonces estaban endechando a Tamuz porque se había muerto la fertilidad y la riqueza. ¿Cómo lo aplicamos dentro de la iglesia? Hay gente que dice, ay, yo antes de ser adventista, yo tenía un buen trabajo y me pagaban una cantidad de dinero y ahora tengo problemas con el sábado y uy, no, y estoy pasando una gran dificultad. Es decir, no están echando de lado la bendición que Dios le dio de conocerle y de saber la importancia del sábado, y están añorando esa época en que podían trabajar en sábado porque tenían gran trabajo, y hoy en día tenemos dificultades laborales que por el sábado. ¡Wow! Estamos endechando a Tamuz, estamos llorando las cosas malas que dejamos en el pasado y no estamos valorando lo bueno y lo nuevo que Dios nos está colocando en nuestra vida. Ay, yo me acuerdo antes cuando uy, no, yo era el alma de la fiesta, cuando yo iba a la fiesta y bailaba salsa, vallenato, bachata, qué sé yo, wow, ¿cierto?
Yo añoraba cuando era el alma de la fiesta y todos tenían que ver conmigo. Y ahora que soy cristiana, pues ya es diferente, como si la persona estuviera añorando lo que dejó por amor a Cristo. ¿Sí? En otros no es ese ejemplo, en otros será otro ejemplo. Wow, yo en el mundo, yo era un gran personaje, yo era esto y aquello, y ahora en la iglesia a mí nadie me presta atención y nadie esto y nadie aquello. ¿Cómo así? ¿Está usted triste por las cosas que dejó? Esas cosas, Pablo dice, todo lo estimo como pérdida para ganar a Cristo. Todo lo que usted dejó en el pasado que sabemos que no agrada a Dios, no lo mire con añoranza. Eso no es bueno para la vida de nosotros. Eso es pérdida. La ganancia es Cristo. Y saben una cosa, lo mismo le pasó a los israelitas que Dios sacó del pueblo de Egipto cuando utilizó a Moisés. Los israelitas, ay, no, ¿te acuerdas cuando comíamos carnes en esas ollas? Deliciosa la comida de allá de Egipto y estamos aquí, imagínate, en el desierto, aquí comiendo maná todos los días. Oiga, qué murmuración tan grande el maná. Era el alimento, ¿quién, mejor dicho, nadie ha comido maná, alimento del cielo? Y ellos estaban añorando, eran las grandes ollas que tenían allá en Egipto, como si fuera verdad, como si se pegaran la comilona, sabiendo que ellos eran esclavos. ¿Sí me entienden? Entonces nosotros hacemos lo mismo. Esos murmuradores, Dios los puso 40 años más en el desierto. Entonces nosotros que no participemos de la matanza que va a tener, o sea, entre comillas, ¿no? O sea, figuradamente, esa destrucción que va a tener los verdugos con nosotros, no participemos de eso, analicemos cuál de estas abominaciones en cuál hemos caído. Muy bien, la última y la peor de todas las abominaciones. Dice, y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová. Estoy leyendo Ezequiel 8:16. Sus espaldas, 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre, es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Pues también yo procederé con furor y no perdonaré, ni ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz y no los oiré. Ah, y ahora entendemos por qué. Esto es Ezequiel 8. Pero ahora entendemos por qué en Ezequiel 9 el Señor les dice, no tengas misericordia. Mata a ancianos, a niños, a jóvenes, a todo el que esté haciendo esa abominación. ¿Cuál era la última abominación? La adoración al sol. Vamos por paso. Dice que 25 varones, ¿cierto? 25 varones. Resulta que había 24 órdenes de ancianos y los 24 ancianos estaban repartidos para ministrar en el santuario en diferentes épocas durante el año. A cada anciano, 24 ancianos, disculpe, 24 órdenes de sacerdotes, de levitas, y cada uno ministraba en una determinada época del año. Normalmente a cada uno le tocaba ministrar 2 semanas al año, pero casi todos los sacerdotes participaban de las fiestas solemnes, o sea, de las fiestas importantes durante el año. Entonces, resulta de que habían 24 órdenes de sacerdotes con la espalda hacia el templo y mirando hacia el oriente por donde sale el sol. ¿Y saben por qué dice 25? Porque hasta el sumo sacerdote estaba participando de esa abominación. Por eso son 25. 24 órdenes de sacerdote más el sumo sacerdote 25, adorando al sol. Miren, el sol representaba en la antigüedad y representa en el contexto bíblico la peor de todas las abominaciones. Sabemos que el sol fue, la adoración al sol fue la adoración, la primera adoración que hubo sobre la faz de la tierra. Sabemos que fue un dios adorado por todas las culturas paganas, por todas en absoluto. Perdón, el sol fue adorado por los egipcios,
le llamaban el dios Ra. Por eso es que el faraón se llama Faraón, o sea, hijo del, era considerado un dios, pero era hijo del dios Sol, ¿sí? Los griegos al Sol, al dios Sol, le llamaban Apolo. Y algunos consideran que no, que el dios Sol era Zeus, sino que Apolo era hijo de Zeus, entonces por eso era el encargado del Sol, pero realmente era Zeus. Por allá a los romanos que retomaron toda la cultura griega, ellos le llamaban Júpiter, ¿sí? Y todas las culturas, los mayas, los aztecas, los incas, todos adoraron al sol. Nosotros como adventistas adoramos al sol. Sí, hermanos, adoramos al sol. Resulta de que la gran apostasía que se está presentando en nuestra iglesia ha entrado por diferentes lugares, pero parte de esos frentes en que ha entrado la apostasía se llama la adoración a Dios. Ya no adoramos a Dios como conviene hacerlo, como nuestro corazón se exaltaría, como nuestro corazón se gozaría al exaltar a Dios. Ya se están metiendo sistemas de adoración y cánticos y alabanzas, todos extraños, ¿cierto? Que realmente no es que adoren a Dios, sino que nos exaltan nuestras emociones, nos exaltan a nosotros mismos. Eso está pasando en el interior de nuestra iglesia, en todo nivel y en todos los países. Adoramos al sol, sí. El sábado ya ha dejado de hacer una delicia santa. Hay gente que cuando llega el sábado, inclusive puedo confesar que en algún momento que yo tenía, perdón, en algún momento que yo tenía muchas obligaciones en sábado, yo decía, ay, ya viene el sábado. No lo veía como una delicia santa, sino como que, uy, el día lleno el día lleno de reuniones, el día en que uno más trabaja haciendo esto otro dentro de la iglesia. Eso no es correcto. No es correcto porque el sábado es un día en que usted tiene que gozarse del Señor, gozarse de la palabra de Dios, compartir gozándose del Señor con otras personas, hacer obra misionera con gozo, ¿cierto? Para eso es el sábado. En cambio, si usted le pregunta a las personas, ay, ¿cuál es el día que usted más disfruta? No dicen el sábado, dicen el domingo, el día del sol, porque el domingo es que van a playa, el domingo es que van a paseo, el domingo es que se encuentran con los hijos y disfrutan con la familia. El domingo es el día chévere. Discúlpeme, de verdad, estoy con un poquito de malestar. El domingo para muchos es el día chévere, el día de la diversión, y estamos poniendo nuestro placer personal por encima del placer y el gozo que debemos sentir el sábado, el día que nos reunimos con nuestro Dios. Y de ahí en adelante mucha tela para cortar. Entonces, esa es la razón por la cual resulta de que el Señor dijo, no tengas misericordia con ellos, hermanos que estamos aquí reunidos. Si alguno de nosotros ha cometido una de estas 4 abominaciones, es decir, hemos entrado en pecados sexuales, hemos entrado en pecados ocultos, donde le presentamos a los hermanos de la iglesia una cosa, pero nuestra realidad es otra cosa, ¿sí? Nos complacemos de otras cosas que son abominaciones para el Señor. Si estamos endechando, si estamos llorando lo que dejamos en el pasado, porque no estamos recibiendo ni entendiendo la bendición actual que Dios está dando en nuestra vida. O si hemos entrado en un sistema de adoración pagano, nos está complaciendo mucho cierto tipo de música, que hay que preguntarnos si es correcto o si estamos pasando mal los días sábados. Hay mujeres que dicen, le voy a poner un ejemplo y no es de las cosas más importantes, realmente no, estoy colocando un ejemplo para decir muchas cosas, ¿sí? En el espíritu de profecía dice, ella recomienda que el sábado no cocinemos, que ni siquiera dejemos los platos de la cocina, dejémoslo para otro día. Pero hay mujeres que dicen, no, señor, porque se llena de ratones mi casa y yo tengo que dejar esto limpio. Y entonces se ponen a lavar la platera y se ponen a hacer oficio para que la casa esté limpia. Eso se hace el viernes y no va a llegar ratón, no va a llegar el ratón a su casa si usted deja esos platos ahí y los lava en la noche. Tranquila,
Dios está por encima de eso. Así es que no se preocupe o déjelos, écheles un poquito de agua, écheles, no sé, así déjelos ir, pero tranquila, dedíquelos el día sábado el tiempo a meditar en la palabra del Señor. No dedique su tiempo a cosas que pueda hacer usted otro día. ¿Debo entender? Entonces, eh, que esta prédica sea para meditar qué está haciendo cada uno de nosotros. Si realmente estamos consagrando si estamos consagrándonos en espíritu, alma y cuerpo al Señor de manera que podamos recibir la marca del Señor en nuestra frente, en nuestro brazo. Si realmente amerita que el Señor diga a nosotros, aquí le voy a dar salvación a María, Teresa, Juana, Patricia, a Liria, a Gamari, a Lorena, a Pat, a Rafael, a Miriam, a Neira, a Magali, a Ruda, a Abel, a María, todos los que estamos aquí reunidos, que valga la pena que el Señor diga, les voy a dar salvación a ellos porque ellos no participan de abominaciones, ellos son mis hijos, son mis siervos, y antes ellos claman para que paren las abominaciones que hay en la iglesia. Amigos, este era el mensaje que tenía para hoy. Y realmente quería terminar con una reflexión personal que nos lleve a la reflexión personal para saber cómo estamos nosotros llevando el mensaje de Dios, cómo lo estamos viviendo, qué es lo que le estamos presentando a los demás y sobre todo, qué tanta sinceridad tenemos para con el Señor. Entonces, antes de orar, me gustaría que ustedes pudieran colocar en el chat algunos comentarios. Por ejemplo, aquí Abel dice, esta falsedad es el medio que Satanás usa para entrampar a los incautos. Sí, señor. Hombres que están ocupando puestos de responsabilidad no solamente ignorarán y despreciarán el sábado ellos mismos, sino que desde sus sagrados púlpitos instarán a la gente a la observancia del primer día de la semana, recurriendo a la tradición y a la costumbre en favor de esa institución hecha por el hombre. Está en Servicio Cristiano, página 194. Muchas gracias, hermano. Muy al punto esa lectura. Muy bien. Dice Abel, la ley de Dios constituirá el nudo de la gran lucha que originó el conflicto entre Cristo y sus ángeles por parte de Satanás y los suyos por la otra, y será una lucha decisiva para todo el mundo. Hombres que estarán ocupando puestos de responsabilidad no solamente ignorarán y despreciarán el sábado. Eso ya lo leímos. Sí, señora, así es. Así es. Bueno, dice por aquí, con respecto a los ratones, ellos creo que guardan el sábado. La hermana Mali, Mali. Con respecto a los ratones, ellos creo que guardan el sábado también. Yo creo que sí. Hay mujeres muy preocupadas de que se les meta el ratón en la casa si no lavan el sábado los platos. Pero yo creo que Dios no permite porque los sábados los ratones también guardan el sábado. Muy gracioso. Que Dios nos perdone por no tener verdadera adoración a Dios y que nos ayude a estar firmes en lo que hemos creído. Amén. Bueno, hermanos, muchas gracias. Vamos a terminar por lo menos la meditación con una oración. Oremos. Bendito Dios que estás en el cielo. Oh Padre Santo, no sabemos en qué momento nosotros también hemos participado de abominaciones. A veces por ignorancia y a veces no por ignorancia y por eso estamos delante de tu presencia. Por favor, perdónanos, Señor. Perdónanos porque a lo santo estamos profanando y llamando profano a lo santo. Y te pedimos que tu Espíritu Santo nos coloque ese colirio en los ojos para ver, para no participar de algunas abominaciones que se presentan en nuestra iglesia, Señor, y nos ayudes con lazos de amor, con lazos tiernos a hacer que nuestros hermanos también lo puedan ver para que nos consagremos al 100% a ti, Señor, porque deseamos tener ese sello que nos lleva al cielo, Señor. Danos un resto de tarde, de mañana, de noche, tranquilo, meditando en tu presencia y que este mensaje pueda quedarse en nuestra vida para que podamos nosotros, Señor, enmendar todo aquello que está torcido, Padre. Ayúdanos a restaurar eso que está torcido y ayúdanos a caminar en sendas derechas de paz. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos, por darme la oportunidad de predicar este tema. Gracias. Gracias a ti, Yusi. Gracias por ese maravilloso tema. Wow. Maravilloso y muy importante tema que nos abarca a nosotros mismos. Y yo sé que el Espíritu Santo nos habló personal a cada uno
qué son las cosas que debemos de dejar. Es muy importante que cada día, cada uno de nosotros le preguntemos a Dios que nos muestre los pecados que nos son ocultos para que pueda así poder ver y poder confesar y pues ir creciendo, ir permitiendo que el Espíritu haga ese trabajo maravilloso de la santificación. Gracias, Yusi. Dios te bendiga. Pues ahora vamos a escuchar el himno, hermana de producción. Gracias.